siempre perdí. No sé acá. Borja va a estar enfocado así. No, pero a veces el foco no. No, Borja está ahí. ¿No toma Gaby? Sí, se va a ver. ¿Viste que el próximo partido con Platense va a haber visitantes? Sí. Sí, acá en Platense. Yo voy a tratar de ir. Seguramente va a ser un caos con el tema de las entradas, pero... Te van a tirar cosas, te van a escupir de arriba. ¿Por dónde era que entraban antes los visitantes? Que Entran por el costado, van por, entran en la Así que tribuna podés de la vía. No hay nada arriba. No, Así. no sé, un helicóptero. No sé de dónde. Me parece que decían desde la colectora hacia la General Paz. Es lo único que puede ser arriba. No, pero igual es el lado local. Los visitantes siempre le dan... Igual hace bastante no dan visitante ahí. Pero siempre dan la de la vía. Claro. Y Gaby va a estar ahí. Es muy jodido que consiga. ¿Vos decís? Y no siempre hay visitantes y cuando hay van a querer ir todos. Son 5.000 entradas. Ya dijeron. Si hay que ir a comprarlas presencialmente, no hay ninguna posibilidad. Ninguna clase de posibilidad. Ahí está baja, es muy probable. Prefiero verlo desde mi cama. Es muy probable retirar allá. No. Si se retira en Platense no me jode tanto. Tengo que No, retirar allá para mí. Para mí se van a hacer cargo los mismos de San Lorenzo. Sí, pasa que como todo es un saco. Visitante fui. Es que visitante nunca fui. He ido a partidos neutrales con la o sea, partidos de Copa Argentina con la hinchada, pero visitante de verdad. Bueno, nunca hubo. Fui contra Lanús. La Copa Argentina. Ese fue el Copa Argentina. Claro. Pero por torneo de liga. cuando hubo liga, ¿dónde fui? Tiene que haber sido afuera de Buenos Aires. Sí. Mendoza. Sí, fui Santa una vez Fe. con Godoy Cruz, fui. Una vez, más chico, ¿viste? La mitad de mi familia de Newell, ¿viste? Y cuando jugaban River Newell's, a veces mi tío sacaba entrada y yo iba del lado de Newell, ¿viste? Y era un flash, boludo. Porque encima la policía te estaba para el orto, onda como si fuéramos rosarinos. Claro. En la época de Newell, de Salcedo, de Cardoso, era un equipazo. Principio de 3-3. 2014, por ahí. No, fue antes, 2007, Pues. porque estaba Belucci. De Copa Argentina he ido a la cancha de Arsenal, diminuta cancha. Fui contra Vélez, en Liga fui contra Vélez. ¿En dónde? Allá, en Cosa. ¿En Mier? Sí. Imposible, en Capital Federal. Sí, boludo. Fui contra Hace Vélez. 20 años. Sí, boludo. Tengo 35, boludo. Es un chiste, pero... Capital Federal está bien. Sí. En la época ¿No habrá sido por Libertadores? No. En la época de que estaba Prato en Vélez. Prato, Zárate. Ya está. Okay. Encima me pegan un baile. Ese Vélez era buenísimo, el de Gareca, ¿no? Ese Vélez era bueno. Ese Vélez de principios de 2011, 2012, no sé si. Sí, no sé si fue 2013, me parece. No sé si fue después de ascender. 2013. Estaba Almeida, que 2013 fue el año que Vélez jugó la pseudo final con nosotros. Uno de los torneos cortos. Tenía buen equipo Vélez. El campeonato con menos puntos de la historia, pues.
está ese banderín? ¿Cómo está ese banderín que tiene resortes? Alguna faula ahí. ¡Dale, fue! Dale, fue, está agarrando los dos. No, me parece que no vamos a juntarnos antes porque todos terminan tarde de hacer sus cosas y me parece que no vamos a ver directamente ahí. Ahí agarro. Vamos a ver directamente ahí. Yo dije que si alguien quería poder venir a la casa, pasa que yo también creí que salía más tarde. Recién me enteré que salgo más temprano. Así que nada. Igual mando un mensaje si alguien quiere venir mientras, pero no la veo la verdad. Vos venite y vamos directo por ahí y si alguien viene también, bueno, si no, nos vemos todo ahí. Vamos, Fran. Vamos ahí, Tommy, Dale el rebote nuestro, La vuelta. Dale. Abrí, Maxi. Vale. Ahí, un poco más. Madre mía. ¡Ey, Tommy! Pará. Vamos, Tommy. Vamos a pelear ahí, Tommy. Pensalo, Juli, pensalo. El tema es que a veces queremos, viste, no nos salen las cosas y queremos hacer taquito. Sí, pero no sale nada. Hoy jugamos para el orto y queremos hacer el gol de la vida. El otro, el pase. Bien. Seguilo, Facu, seguilo. Vamos a hacer un gol de 20 toques en el área. Solo. ¡Facu, ¡ay! ¡La segunda! Linda, ¡Buena! Tommy, acércate un jugador nuestro. Tapó un Armani, boludo. 2 corners en todo el partido, boludo. Ah, y acá es otro, ¿no? Sí, tapó uno. Hay que defender la última. Yo creo que tiene. De momento tiene 2 victorias, 2 empates. ¿Nosotros? Sí. Ah, está bien. Sí, ganamos a Platense, Le ganaron a San Martín Tucumán. San Martín. Empataron con nosotros. Queda primero igual, con el empate este.
¿Vos viste el partido de Boca? Sí. ¿Sí? No vi nada. ¿Se quedaron a patada? Ah, ¿No? Yo pensé que se iban a matar. Estuvo muy tenso, como decían, el clima. sí, cuando hizo el gol el Racing ahí se... Pero igual después... Tenso por lo que pasa dentro de Boca, no por el partido en sí. no, por el partido No, porque vos, si Boca perdía ya era complicado. Ya, claro, por eso. Sí, por eso. Por el clima Boca, tipo, de sentir que perdés otra vez, ¿me entendés? Y más Claro. un clásico. No, y además estas últimas 2 semanas se habló una banda de lo que puede pasar en ese partido. Aparte con lo de Rojo, Y lo pataron, ¿qué? ¿Un córner? ¿Qué? un tiro libre de Paredes y cabezazo de Igual siempre de arriba hacen los goles, ¿no? Jiménez. Jiménez siempre cumple, boludo. Nunca es titular, pero siempre que entra, Sí hace goles. yo no entiendo cómo. Se queda medio parado igual. Eso es medio flaco. Pero siempre, boludo. Hace goles. Cuando entra, siempre rinde el chabón. No, mejor que Cavani es. Hace Cavani es increíble. Cavani ahorita casi hace un golazo de taco, boludo. Ah, sí. Y después tuvo la típica. Anticipó el primer palo en el córner. Y después tuvo la típica, viste, que viene y le quedó atrás. Y después cobró el side. Cobró el side. Cavani es increíble. Pasa que Cavani tiene cosas de crack y cosas de muerto directamente. Es como que se le junta todo, chaval. No, es innegable que el tipo es muy buen jugador. Pero no sé, desde que llegó a Boca nunca rindió, la verdad. No, en Boca no le fue bien. Para mí ponerle ahora se va a un equipo de México, viste que dicen que son un México equipo es de una México. liga más falopa, boludo. Sí, pero ahí, Compite con la liga árabe, la liga mexicana. ahí se va a cansar de hacer goles. para mí. Sí, bueno, Correa ahora está en México y... Boludo, es- Bueno, pero 5 goles, Correa le 4. da igual para seguir jugando en Europa. Sí, pero sí. Es crack. le da. Amigo, ahí en la Liga de México se cae de risa. Pero Cavani es en la consideración general está visto como mejor jugador que Correa inclusive. Y pasa que el físico ya no le da tampoco. Pasa que a Correa lo tenés que evaluar como que es más joven. Es jodido compararlo. Pero sí, si vamos a clase es uno de los mejores 9 de la década. Creo que O sea, no sé si el cuarto goleador del mundo. eso no sé. estaba por decir eso. Activo era el cuarto goleador del mundo. cuando cayó a Boca, en el momento que llegó a Boca, físicamente para mí estaba pleno. Estaba pleno, sí. Pero ya pasaron muchos años, ya pasaron 2 años y pico, capaz 3. Sí. Sí, boludo, Pasa pasó. que igual te demorona porque tiene un montón de situaciones. Para mí Correa hoy en día está mucho mejor físicamente que Cavani. Tiene un montón de situaciones, seguramente hay un compilado de errados hechos, boludo. Sí. Eso te mata, Juega de otra cosa. te mata. ¿Eh? Juega de otra cosa, igual Correa. Sí, sí. Pero un Correa en River, ¿sabes cómo venía? Encajado A como mí me loco. encantaba, viste que sonó en un momento, viste. Pasa que le tenés que poner mucha plata, creo. Sí, Sí. no sé, pero no No sé. digo que sea un tipo que se guíe por eso. ¿Vos decís? Y está en el Tigre de Volver a México. San Lorenzo. A San Lorenzo nunca hubo chance de volver a San Lorenzo. San Lorenzo no puede poner ni $1000. Y más si No, Tinelli sigue pidiendo plata, boludo. No puede poner nada y... No, así el Ciclón ahora está jugando con los pibes, con lo que tiene. Ayer hablábamos de eso. Ahora tiene 9 jugadores profesionales. Los demás son o salidos del club o pibes. No hace un plantel. Encima vendieron un par. A Shai le sacaron como 10 palos. 12, no sé cuánto salió eso. Sí, casi bien. No, sí. Sí, pero fue todo para pagar deuda, ¿no? Todo es para pagar deuda. El 100% de plata que San Lorenzo es para pagar deudas. Por eso no se hace nada, no se compran jugadores, no se hacen obras, no se hace nada porque no... Le debemos 7 millones de dólares a un fondo suizo falopa. No, Y River hace... lo peor era de Coso, boludo, la del jugador este. La de Gaich es increíble. La de Gaich que es le increíble. termina Hay una de debiendo. Debemos por la venta. Vendieron Debemos el 7 jugador. millones de dólares por su venta. Es increíble. Onda lo vendieron y le deben ellos. A Onda, Gaich. No, a un al fondo, club. A un fondo inversor. Le debemos por la venta. Eso no existe, boludo. fue ¿Pero increíble. ahí lo garcaron o cómo es? Yo lo que creo que no tengo bien la historia, lo que creo que sucedió es que estos tipos tenían parte del pase. Sí. Claro. San Lorenzo nunca se lo pagó. Ahora, y hace Encima poco- Gaich lo vendieron a Rusia por una re guita. Sí, no fue tanta guita, es decir, 8 millones de dólares. No, pero después digo, lo vendieron otra vez. Pero los rusos. Después no Claro, sé. por eso, los rusos. Creo que hicieron más guita con Gaich. Está jugando en una liga falopa.
Bueno, estaba en, Hace poco no había estaba en Talleres. Vino, estaba creo que, no sé si en Brasil, en el vuelo de conexión. Había firmado en Talleres, todo, estaba todo definido hace una semana. Y Talleres dice que le cambiaron las condiciones y lo dieron de baja casi. Hace poco no había salido una noticia como que iban a vender un porcentaje a un jugador y al final no lo tenían, ya lo habían vendido. Fue en cero, boludo. Boludo, onda, como que fueron a decir, sí, tenemos, no sé, el 20% del jugador, de repente ya lo habían vendido. Sí, boludo. ¿De quién era? Y que pasan tantas cosas de ese estilo que Ni ya perdés la siquiera- cuenta. encima ni siquiera está en el balance, No, boludo. es que pasan tantas cosas de ese estilo que perdés la cuenta, boludo. ¿Y Villagra dónde terminó, por ejemplo? Y ya todavía no debutó, boludo, en Rusia, boludo. Eso, en Rusia terminó. Me Ese parece que lo van a Vanille. dejar libre. Es que, boludo, es algo raro, boludo. Dice que es un problema de lesiones. Sí, ahora está lesionado de nuevo. Pero es como va, boludo. Ahí nos nunca- cagaron mal. No existía, esa plata directamente no existió, Sí, para. boludo. O sea, el chabón no jugó. Jugó un solo partido local. Una locura lo que pasó ¿Hubo con ese algún pibe. partido bien, boludo? Porque además, por él pagamos, ¿cuánto pagamos? ¿8 Porque ya la pagaron mucho. o 13? Nunca está bien. Dicho, sí, Sí, pero onda, una algo locura. 13 con él. Igual a Pero, River- y por estos dos pibes que trajimos ahora pagamos muchísimo menos. Sí, sí. O sea, nos engramparon a uno, o sea, se hicieron el negocio de su vida, sí. Igual a River todo el mundo le cobra mucho porque Sí. todos saben que River lo puede pagar. Obvio. Y que si River quiere un jugador, Pero siento que por lo querés, Galarza- vení y pagalo. Pero siento que por Galarza Fondo y por Portilla hicimos un buen acuerdo. Creo que pagamos 4 palos por los dos, ¿me entendés? Algo así. Y Sí. sirvió. O sea, son 4 palos por 2 jugadores que te van a rendir, boludo. 2 palos cada uno. Yo creo que dentro de todo está bien pagado. Sí, Por sí. Salas pagamos una ridiculez, pero bueno, te rinde, es un jugador que te viene a jugar. Bueno, River, es que River puede pagar y no le cambia la vida. No, sí, obvio, pero. ¿Salas cuánto fue? ¿12? No, 8. ¿8? Boludo, es nada para River eso. Sí, sí. Después te venden un jugador, un NN que vivía en Salta hasta hace 2 meses y le cobran 60, le sacan 60 millones de dólares, boludo. Tenemos mucho de eso, boludo. Es el Encina también, tiene pinta que le van a hacer buena guita. Solo con la venta de Mastantuono recaudar lo mismo que San Lorenzo en los últimos 5 años, pero fácil. Sí, no, la de Mataturo fue tremenda y la de Severri fueron las dos muy juntas. Yo conozco, La yo mejor conozco a los venta de Balfour. representantes del Diablito. Sí. Sí, que lo trajeron del Chaco hace como Sí. 10 Es que años. yo en 2014 que Cherry era un nene, ya se, viste que ya se hablaba. Sí, ya está hablado. Sí, yo ahí lo conocí porque conocí a estos pibes. Onda, son unos mostraban, pendejos. viste, mostraban de edad. los campeonatos, viste, los que iban a Estados A Unidos. Europa, sí, que le hacía 5 goles al Milan. A Juventus le hizo como 7 goles. Sí, era una máquina y volaba. Igual el pibe es una locura. Yo una vuelta lo trajeron. Yo fui a ver jugar a estos pibes, ¿viste? Y jugaban los representantes, entonces lo trajeron al Diablito. Era ponerle un sub-18 en Sí. ese momento. Y el Diablito tenía 14 años, algo así. Claro, y se pasaba todo. Y amigo, vos te habrá hecho 7 goles, era ridículo. Era un partido como que te diga esto de todo pelota, pero más de chiquito. Y nada, ya jugaban pelota. Ahí me dijeron, este juega en Río, no sé qué, qué sé yo. Y después, bueno, lo vi crecer. Y ahora el chabón está en Manchester, viene con él. Una peli. Sí, no se ve, después boludo, después súmale lo de Julián Álvarez, lo de Enzo Fernández. La de Enzo fue la mejor. Muchísima guita, boludo. La de Enzo fue la mejor porque onda vendimos. Nos quedamos con guita, o sea, nos quedamos con pase de él y después Claro, vino más plata. Y después más plata, boludo. Terminamos, no sé cuánto. No, encima lo de eso fue una ridiculez porque creo que lo vendimos, ponele 20 palos, 20 y pico al Benfica y después del Benfica lo compraron en 90. Sí, O sea, fue una locura lo de eso. Benfica vende muy bien. Sí. Benfica es el grupo que mejor vende en el mundo. sí. Por algún Que motivo. siempre vende así, güey. Vende así, compra por 10 y lo vende por 130, compra por 15. La pega por mucho 90. igual, es una locura que la pegue tanto, ahí habla muy bien del club, boludo. Pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que también es un 120 club que te da mucha proyección a nivel europeo y todavía no es, o sea, es una liga que es No Portugal. compite, no ¿entendés? compite tampoco con grandes clubes en su propio No, pero te da proyección porque capaz apareces en Champions, podés pasar de fase de Sí o grupo. sí vas a aparecer en Champions. Porque El Benfica tiene eso, Sí, por sí. eso muchos se van ahí. Benfica no se puede quedar fuera de Champions. Benfica, Porto y está. Claro, sí, Y son los Sport, que Porque siempre Lisboa y sobreviven. se acabó todo lo que hay en Portugal. Es
como el Ajax en Holanda. ¿No? Claro, bueno, el Ajax también vende Ya mucho que con hay eso. PSV Y Feyenoord. Vamos, Julito, dale. Sí, no, me picas un asco vendiendo pibes. Es terrible. Ese, el 3 que compró ahora el Real Madrid, ese Álvaro Carreras, que es una máquina. ¿Sabía ahí? Sí, ese lo vendieron en 50 palos, no sé. Es que muchas veces no salen de ahí. No, Los es que compran bien nunca- baratos. Ese capaz que sí igual, Bueno, no, pero puede ser. Pero la mayoría no. no. Tengo idea, sí, No, sí, no, la de ahí. mayoría no es verdad. Pero muchos no salen de ahí y los compran bien baratos. Sí, boludo. O sea, Muchos. no bien baratos, pero No, hacen una guita increíble. Pila, pila. igual después tener para mí, o sea, Lorenzo Fernández, por ejemplo, ningún club en su sano juicio paga 120 millones de euros por un mediocampista. No existe, boludo. Pero el Chelsea pagó algo así. Por eso, o sea, que me parece una locura. Por un tipo que no es 9. Esa plata generalmente son por Sí, por delanteros delanteros. o mega estrellas. No, pero en el fútbol moderno se usa de gastar esa guita en un defensor, por ejemplo. No, pero Y ponele, tenés que vender a Van Dijk, ¿o cuánto lo vendés, boludo? Te cambia el equipo. Van Dijk lo había con 90, ¿cuánto había salido? Sí, pero el tema se lo compraron a Southampton hace como 10 años. Los defensores buenos se quedan en el club. Son casi vendibles porque el club no te lo quiere vender. verdad. Pero hoy en día creo que un buen mediocampista, ponele que no se quieren comprar a Pedri. Yo creo que lo tenés que vender carísimo. Pasa que te desarma el equipo. Es verdad que igual históricamente los delanteros son más de sobreprecio. Pasa que después no lo... hacen un trabajo que es más... Es un trabajo que no se ve tanto quizás. El 9 te hace 5 goles y dije, mirá qué bien que pusimos la plata. No, obvio, seguro. Pero ponele, Enzo Fernández para mí le cambió la cara al Chelsea. Pasa que Enzo tiene Eso es gol. buenísimo. Eso no Tiene tengo gol y duda. encima te domina el medio. Sí, es buenísimo. Y el mediocampo del Chelsea con Caicedo y Enzo es buenísimo. Encima Palmer un poquito más arriba. Sí, el gordo es un crack, eso seguro. Bueno, por Palacios también hicimos buena guita en su momento. Sí. Fue de los que más plata le sacamos. Pasa que después apareció Julián. Siempre aparece, siempre tiene un europibe River que saca de la nada, boludo. Sí, sacamos encima cracks, boludo, porque Julián es una máquina. Y Julián se va en un torneo que hace como 30 goles. La verdad que la metía, hacía 4 goles por partido. Era como que sabía que ibas a ganar con Julián. Sí, con Julián pasaba un poco eso. Y además en ese momento jugaban Julián y Enzo. Después se va Enzo y al rato se va Julián. Sí, boludo, siempre saca un europibe saca del ojete, boludo. Y ahora está el Benzino. Lo que no sacamos mucho son delanteros, ¿viste? Y bueno, pero sacaste a Julián. Ah, bueno, pero Julián. Qué tarado. Julián Beltrán. Es verdad, Beltrán, boludo. Pero Beltrán que parece que lo quiere comprar el Flamengo. No, pero al final ya no. ¿Ya no? Pero no, mediocampista, saca mucho mediocampista. Sí, algunos también ya grandes, ponerle a Borré, lo compramos y después le hicimos plata, porque creo que lo pagamos 2 palos y lo habremos vendido en 11, 12. Lo trajimos cuando la carrera se iba para abajo del Atlético de Madrid. Porque ya solamente el hecho de estar en Boca con River, ya por eso ya solamente lo venden mucho más caro. Y pero a Boca le pasó que también con muchos jugadores perdió mucho. Ponele con Pavón, me acuerdo que Pavón valía una locura. De la nada se pinchó y pasó a valer 2 mangos. Sí, pero Con Ceballos pasó lo y mismo. después tenés jugadores como Anselmino. ¿Cuántos jugadores? Bueno, a Anselmino se lo sacaron de encima rápido. ¿Cuántos partidos tiran Anselmino en primera? En Boca. porque 15, ahora- boludo. Bueno, pero ahí la hicieron bien, boludo, porque le hicieron guita. Anselmino, si se te pincha más en un Boca como ahora, no lo vendés más. Al Changuito Ceballos le pasó eso. Si Pero va- Chavito Ceballos tiene la desgracia que se partió al medio. Bueno, pero si lo hubiesen vendido en el primer año, como nosotros a Mantantuono, le hubiesen sacado 15 palos. Y se les lesionaba en Europa. River no lo quería vender a Mantantuono. No, pero bueno, viene la torta. Bueno, pero fue por eso. Si alguien ponía 50 palos por Ceballos, seguramente Boca lo iba a vender igual. Pero me parece que estuvo la oferta, por Ceballos. El tema es que ustedes me parece que no se lo querían sacar. Voy a cargar al resto. No, 0-0, ¿no? Yo sé, boludo. Vos preguntame y yo sé, boludo.
Pero no puedo. La concha, ¿no? Es la Facultad de Medicina. ¿Tengo una consulta? ¿Hay para...? Sí, claro. Sí, ahí te... Un poquito de alcohol y... Bueno. Cada que sabe que no. ¿Qué pasa, tiernito? No se la quería. Sí, pero más, no, pero Este limpio, boludo. tiene más. Lo hacía manchar al resto. Porque... Acá. ¿Te cortaste en la pierna o no? Pasa que estoy... ¿Cómo estás? Fui en eventos sadomasoquistas, ¿viste? Hace un tiempo ya. ¿Te pongo una curita? Dale. Ponete un poco en la cara, amigo. La cosa que tiene. Ah, boludo. Mira, mete la mano en la boca y saca la Métete la mano con eso. ¿Querés que entre y salga? ¿Querés entrar? Yo porque están demorando. ¿Cuál? Y ahora. Total, no hay cambios. Dale. Creo que está ahí, Vamos nosotros, dale. Lo de no manchar al resto. ¿no? Yo puse ahí porque era para nena de Está bien. Te pido si... para comprar un poquito la mano. Ahí está el bidón. Ah, bueno. Listo. Dale. Trae. Vamos a meternos en el área. Vamos a buscar cabezazo. Gracias. Pelota, vamos a meternos, dale. Gracias, la vuelta, chapa. Vamos ahí, vamos que es nuestra, Yo Santi que apenas termina la ya para Platense. Pero encima allá empezaba a las 8, o sea que va a haber 1 hora sin medio. Bueno, Y hoy tenía que ir cosas. ¿quién? Hoy estaba Lexer, estaba Kevin. Kevin. Sí, No voy a dar yo tampoco. Está solo, avanzá. fuerte.
me tenés que preguntar, boludo. ¿Qué opina ahí? Era cantado, ya cuando hubo 3 goles anulados, cantadísimo. Es que por eso pagan tanto, seguro. Fuerte, chaval. La línea, Julián. Ayúdenlo, dale, dale que es lejos, dale. ¿Sabes cuánto va a dar el resultado? Puede ser así. Va a arrancar 10:30, seguro. Ok, dale. Vamos ahora, dale. ¿Qué onda? Quedan 2 acá nomás. Tiene que llegar, Chapa, Vamos ahora, vamos, Fer. Dale, tío, Julio. Sí, Fer. Muchachos, bien. Mirá, mirá. Estoy mano a mano, ¡Arriba! Bien terminado. Bien acá. Guarda, Juan. Mano a mano acá. Bien, Chapa. Yo tampoco, pero... Ah, te decía de las billeteras virtuales, ¿viste? Que tienen horarios de rendimiento. No es que dejas la plata y siempre te da, como tiene un rango. Entonces yo lo que hago es después te paso los horarios de Personal Pay en cada horario, lo tengo y después lo paso a Mercado Pago. Ah, yo solo por pasarlo. Sí, voy pasando. Hay a veces que vos te fijás y decís que no tiene ningún rendimiento, pero como que se computa después, por más que no tenga la plata ya ahí, ya es como que tardan en abonarte. Y entonces yo estoy pasando entre Mercado Pago, Personal Pay y Igualá, ¿viste? Sí. Entre esas 3 que estoy rotando. ¿No? Sí, onda. Ahora me está dando un rendimiento re choto porque tengo poca plata. Onda, llevo 200 pesos, algo así. No, Pero onda 200 el otro. Después te paso la... Sí, por favor. Onda un compañero del trabajo de ese. No sé, ahí, están ahí con todas las computadoras y eso. Onda lo hacen, pero con el Galicia, onda lo hacen. Personal Pay, Mercado Pago y Galicia. Y yo como Galicia no tengo, me queda con un bache ahí en el medio, entonces probé con Wallah y me da rendimiento. ¡Sacá! Sacá, Nicolás, la concha de tu hermana bien puta. Quería venir a comer de... Quería venir a comer de Charo. ¿Y pedir algo? ¿Hoy? Sí. Podría ser. ¿Qué te dijo ella o te pintó?
porque quería pedir algo y que les puedo decir, dale, así decirlo. Ale dice podría ser. Así que media. Yo estoy para las 2, para hamburguesas, sushi, Perfect. Perfect. 0-0. Sí. Sí, sí. Creo que la pienso. Arra al medio, Juli, que fue Pire. Sí, sí, no, está malillo. Arra al medio, Juli, dale, Fer. Cerrado, Vázquez. Me quedo. Pará. Dale, boludo. Levantate, poquito, dale. Afuera, Vázquez. Seguro, Parga. Uno. Pire. ¡Hay que estar más cerca, muchachos! Fer, de 5. ¡Estamos muy lejos! Ahora que me queda, estaba pensando si puedo tener ir al 24 horas de coso de Urquiza y bien salimos de acá y me compro una caja de patis y ¡Volvé, Pire! ¡Cortada! Muchachos, pensá que alto vamos a jugar. Vargas, no te sientas. Tenemos todo. Volvé, señor. Volvé. Buen cambio, pues. Mati. Tranquilo, para. No te vayas tanto, Fran. ¿Listo? ¿Esa cara allá adentro? Sí. Bueno, de oro. ¿Cuánto sale? No sé. Porque después pago todo junto, yo no. Ah, claro. Sí. Si compro mucho, me compró. Bien, Franco. No tengo idea. Ah, sí, sale buena la comida acá igual. Sí. En la parrilla. Bastante bien, sí. El tema es que hasta ahora no creo que está abierto. Dale. acá, ahí vaya estaba muerto. Cerrate. Voy a ponerlo ahí Parado, atrás. diestro. ¡Es diestro! Sí. Pues si no, ya no ¡Epa! ¡No más! Ah, ya murió. ¡Hay que pedir la pelota, muchachos! ¡Estás solo con 4! ¿Cómo es este partido? ¡Dale, hay que pedir! ¡Carga! 2-0. ¡Carga! 0-0. ¡Carga! Está Gini. Tranquilo, sí, tranquilo. ¡Doc! Gini. Arce, ¿está Gini ahí? Tigre. 10 segundos.
Espera que a ver qué hace Fer. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Oh, señor. ¿Todo bien? Todo bien. Se mierda en la rodilla. ¿Temuco juega acá? Volvió el verdadero siempre que viene tranquilo, gordo, calmado, dormí, solo un poco de nervio de control. Sí, sí, ah, sí. Imagínate. Puede capaz estar menos para correr, pero claro, pegarle así, tiene que ganar. Juanse Manuel, no fue sin ganamos con un punto. Clase planilla. Acá partido 3-0, goleado. Garoto está infectado. Todo mal, no es que... Fue por afuera. Únicamente Fue por afuera. Y tiene los mismos movimientos y se tira igual. ¿Cómo lo pone este tipo a dirigir? Se vio, o sea, lo vio él, lo vieron todos, lo vieron de la piba. No. Lo que pasa es que si no la jugada fue por afuera. No fue. Me encantaría. La tarjeta fue. Uy, la fue echado, fue. Acá lo tenés. Pero fue sacado. Che, ¿y tu primo no viene porque te hueva? No, tenía...
¿Qué pasó? ¿Pegó en el de atrás y siguió la jugada? Entró por el costado. Sí, sí, que yo vi que se fue afuera. Está re caliente. Yo lo vi primero. Y se lo empecé a decir le dije al capitán y va. La puta que te la vida. ¡Qué moral, perro! Después llegamos vos y yo dije, pero yo dije, no le voy a decir nada porque estoy seguro que lo va a ver. Se hermano, escucho. ¡Oh! ¡La dura! ¡Qué moral! Ese es en viejo timbero 1-1. Dice dulce en viejo timbero. Arriba, no se paga en la culpa. A mover un poco las patas del tiro. Ahora que es el gol. ¿Cómo? La pelota. Ella está re chota. Solamente sentar. Ah, sí. ¡Pingo! ¡Mala línea, Papu! ¡Mala línea, Papu! Cualquiera, para ganar, ¿no? ¿Cuánto queda, pues? ¡Ey! ¡La pelota, che! El arco y la resta ruta del lateral y parece que el lateral de ellos flashó que había jugado. Perdón, dejé eso ahí, tuve que... Ya estaba muerto. ¡Tome con la mano! ¿Qué onda los pibes?
¿Dónde fue a Sporting? Entiendo si es al final. Como que nosotros íbamos a jugar con uno hoy y ellos dieron puntos, por eso es lógico. ¡Fue la concha de tu hermana! ¡Terminá la figura de pie, dale, a concha de tu vieja! ¡Interesante, ¡Varga! 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 ¡Para atrás, pa! 12-200. Bien, bien, bien. ¡Facu! ¡Pau, güey! ¡Pau! ¡Dale, puede ser! ¡Dale! Está Julio boludeando, ¡Pau, Pau, Pau! ¡Pau, Pau! ¡La puta que te parió! Pero era todo menos el quedar, pero Chueco. ¡Solo, solo! ¡Bien, solo! ¡Soy la concha de tu madre! ¡Ah, dale, Chueco, dejate joder! ¡Dale, Chueco! Vengo, vos mateando, vengo. ¡Ah, venga! ¡Vení, pilla! ¡Vení, un cono! ¿Qué que le pateaste ahí, vos, perro de mierda? ¿Cómo vamos? Ah.